las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a continuar con nuestro debate acerca de la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia y todas las implicaciones jurídicas y políticas. Después va a estar con nosotros Julio Ríos Figueroa. Con él vamos a examinar precisamente la sucesión en la Suprema Corte y lo que todo esto está significando para la democracia mexicana. Y más adelante va a estar Daniel Vázquez. Con él vamos a platicar sobre el estudio del impacto de la impunidad en los derechos económicos y sociales, así como el contexto de corrupción que le incentiva y facilita. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Con 111 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Senado de la República aprobó ayer la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que se declaró vacío el asiento, comenzará el proceso para elegir a un nuevo ministro o ministra que ocupará la vacante que dejó Medina Mora. Estamos debatiendo a lo largo de esta semana todo este debate, este tema. Hay muchos asuntos, muchos subtemas dentro de la renuncia de Medina Mora. Me da, como siempre, un gran gusto recibir los miércoles a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Buenas noches. A Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Y a Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Vaya tema, Denise. Vaya tema, Pablo, Mario, qué cosa. Hay muchas cosas involucradas. Cuéntanos, tú estuviste ayer en el Senado, te fuiste a ver pues no hubo debate, ¿no? Bueno, hubo la presentación de las posiciones de los partidos. Yo fui ayer, como fui hace 4 años, el día que eligieron a Medina Mora, como parte de un colectivo ciudadano que recaudó 52,000 firmas oponiéndose a la postulación del ministro por todas las causas que ya sabemos. Sí. Y lo de ayer fue un lamentable espectáculo, porque indudablemente Medina Mora es indefendible. Llegó corroído por los conflictos de interés, era vulnerable y siento que este gobierno aprovechó su vulnerabilidad. Pero el proceso de su dimisión y la manera en la cual el Senado aceptó esa renuncia también es indefendible. Todos los partidos en la tribuna criticándolo. Argumentando que cómo era posible que hubiera llegado ahí, pero a la hora de votar, todos, excepto 3, votaron para aceptar su renuncia sin exigir explicaciones en torno a por qué se Esto dio. es muy importante porque la Constitución dice que un ministro puede renunciar por causas graves y al día de hoy no sabemos cuáles son esas causas graves. No, pero aprovecharon la laguna legal, digamos, la falta de interpretación clara en torno a lo que dice la Constitución para dejarlo en paz. O sea, lo lamentable fue ver a la hora de las exposiciones en la tribuna a todos argumentando que era un pillo, pero pues dejémoslo en paz, porque a todos les conviene dejarlo en paz. Al PRI y al PAN les conviene dejarlo en paz porque lo nombraron y tendrían que explicar la operación política que se dio para que llegara a la Corte, una operación fársica. Y a Morena no le conviene que Medina Mora vaya a explicar porque no sabemos si el gobierno le puso una pistola en la sien. Y si tiene esa pistola, no quiere Morena no quiere que se sepa ni que se está usando para colonizar a la Corte, porque las consecuencias son evidentes. Su salida abre la puerta para el control presidencial de la Corte. Rápidamente, sí. Y no es que Andrés Manuel López Obrador sea distinto en este sentido. Peña Nieto lo quiso hacer con Medina Mora, Calderón presionó a la Corte para sacar proyectos a modo. López Obrador quiere hacer a la Corte suya, como lo quiere hacer cualquier presidente que no quiere tener contrapesos. Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel... hoy ministra de la Corte. Sí,
¿Dirías que llegó igual que Medina Mora? De la misma manera, y ese es el problema con la designación, el proceso de designación, y es lo que hemos venido reclamando. Este proceso de designación, fast track, con las ternas, con un Senado que no ausculta, con ternas donde se meten a personas que no tienen el calibre para estar ahí, que simplemente están de relleno, como Celia Maya o como Loretta Ortiz, producen Medinas Moras y producen Yasmines Esquiveles. El problema tiene que ver con la designación y con la capacidad que tiene el Ejecutivo de empujar para que salga la persona que él quiere y que esa persona pueda ser presionada para sacar proyectos a su favor y bloquear acciones de inconstitucionalidad, que me parece que es la razón detrás del esfuerzo reiterado de este gobierno por colonizar a la Corte. No es solo este tema de Medina Mora, es el hecho de que tienen una iniciativa legislativa para crear una sala adicional en la Corte, el famoso court packing que quería hacer Roosevelt. Es la denostación constante del presidente de la República a la Corte, es decir que va a evidenciar a los jueces que fallan en su contra y saber que hay una larga lista de acciones de inconstitucionalidad que se le vienen encima. Pablo. Bueno, yo creo que sí hay una falsa equivalencia entre el proceso de designación de Medina Mora, que es oscuro, y se celebra que haya salido, pero no se compara ese mal con que haya la posibilidad de que el gobierno pueda capturar la Corte con una amenaza. O sea, son dos males de diferente grado, me parece. Van ligados y son conexos. Y en ese sentido yo celebro que haya salido Medina Mora. Pero lo que realmente me preocupa es que el presidente pueda capturar a la Corte. Eso me parece lo más peligroso y es lo que yo quisiera poner énfasis. Todos los libros que he leído en los últimos 2 años sobre cómo el populismo puede destruir una democracia, todos, Ziblatt y Levitsky, Jan Werner Müller, Daniel Friedman, Joshua Monk, todos dicen que la acción primaria es destruir a la Corte. O sea, es una de las, digamos, es una de las maniobras decisivas. Y eso han hecho... Está haciendo Trump en... Eso han hecho Duterte en Filipinas, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, Chávez y Maduro, y hasta Fernández de Kirchner pudo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gravísimo riesgo. Me pueden acusar de paranoia, pero con el poder es mejor ser paranoico que exactamente, que ingenuo. Entonces, yo creo que aquí que sí hay que prevenir del peor escenario posible, y es que si pierde la mayoría la Cámara, si vuelve a perder mayoría la oposición, en el 2022 López Obrador va a tener todos los poderes en su bolsa. Hay que decir que la especulación, Mario, de una posible captura de la Corte viene precisamente por que no se explicó las causas graves de la renuncia de Medina Mora, que está contemplado en la Constitución. Dice un ministro debe de renunciar por causas graves. Pues se pasaron la Constitución por el arco del triunfo. Una vez más, por cierto. El apabullante silencio que acompaña esta extraña salida de un puesto fundamental en la República me tiene confundidísimo. Porque por un lado veo lo que dice Denise, veo que le conviene a todo mundo no hacer demasiadas olas, pero también no le conviene a todo mundo que no se hagan esas olas, sobre todo a la Corte. Totalmente. Y el Senado hizo un intento malabárico de decir sí lo vamos a llamar a cuentas, no lo vamos a llamar a cuentas. Al final, Denise relata muy bien lo que ocurrió ayer, que yo creo que es una tristeza, pero al propio Medina Mora, yo imaginaría que pues puede jugar a su favor, como decías ayer, como se ha dicho aquí, que no decir nada, porque da la señal de que quizá lo están presionando y juega con esa idea. Sí, pero parecería que juega con la idea de que es culpable. Ahí en el silencio hay el mensaje de sí me están presionando. Pero también hay el mensaje de pues algo hay de lo que no quiero hablar. Entonces pues sí, le también juega a favor y en contra. Y ese silencio, ese apabullante silencio le hace daño a la República. Daña el prestigio de la Corte, daña el prestigio del Senado, daña la transparencia de las nominaciones,
del ecosistema del medio ambiente en el que se van a dar estas nominaciones y esta discusión. Acalla un poco también a las propias personas que lo nominaron de origen, a los partidos que lo nominaron de origen y que hoy tendrán opiniones divergentes y argumentos que no quieren repetir cuando eran gobierno. Pero entonces, no lo defendieron, Mario. No lo defendieron. No defendieron. Pudieron haber Lo decía usado aquí la muy bien oportunidad. Jorge Castañeda, que nadie ha salido a defender a Medina Mora. A ver, yo nadie. Leo, yo que estuve ahí hace 4 Sí. años, si hubieras visto el entusiasmo y el vigor con el cual el Partido Acción Nacional defendió a Medina Mora. Acción Nacional fue el que operó el apoyo para Medina Mora porque ni el propio PRI salía en su defensa. El senador Roberto Gil, si no mal recuerdo. Roberto Gil tiene un papel, fue un papel fundamental en la llegada de Medina Mora. Ahora todos se distancian, todos se lavan las La manos. Coparmex, ¿qué fue? ¿A qué le atribuyes que la Coparmex haya sido uno de los pocos que salió a defenderlo? Pues no salió a defenderlo a él en lo personal, ¿no? Sino por el principio de no remoción. No, sí salió a avalar su integridad. Creo que hay un lazo familiar ahí que lo explica. Pero el problema de Medina Mora es que ya tenía una trayectoria muy cuestionable, llena de conflictos de interés cuando llegó a la Corte. Pero aparte, ¿qué se ha dado en la última semana? Pues no dejemos de lado el papel de Santiago Nieto en esto. Santiago Nieto sale a decir y hace toda una serie de declaraciones en la prensa sobre el ministro que hacía fallos descongelando cuentas, el ministro que violaba la ley. O sea, parece haber una operación del aparato del Estado en contra de Medina Mora. No que no se lo merezca, pero aquí el papel que juega Santiago Nieto me parece muy cuestionable No solo es de una entrada. operación, hay una Siendo, por denuncia. cierto, siendo Ay, Santiago sí. Nieto, pues un subordinado del secretario de Hacienda y por lo tanto un subordinado No, pero del sí. presidente de Y- México. Lo que es, ya hay un patrón, ¿no? Parece que Exactamente. Sí. Santiago Nieto se está volviendo muy peligroso. Está pareciendo una policía fiscal brazo a modo del presidente, ¿no? Pero no Casi, solo casi. eso, está violando la presunción de inocencia. Yo no voy a argumentar Sí, sí. aquí que Medina Mora sea inocente, pero... No, sí es inocente. o sea, hasta sí, que no declaran exactamente, culpable. es inocente Digo, hasta- porque ese es Sí. el debido Claro, proceso. tienes toda la Sí, razón. sí, sí. Pero al anunciar su culpabilidad de esa manera y que el propio presidente de la República en la mañanera haya dicho, pues se va porque al parecer enfrenta una acusación y una investigación de la Fiscalía y nadie dice nada, nadie dice si va a proseguir esta investigación o si se llegó a un pacto. Te vas, no dices nada y rápidamente pasamos al envío de las ternas, porque Sí. Ricardo Monreal ya anunció que esperan con ansiedad el envío de las ternas. Ahora, como ciudadano que está observando el hecho desde fuera, aunque entiendo el argumento de lo que a veces a Santiago Nieto se le van las manos en sus declaraciones, empieza a jugar con las palabras de manera que yo creo también a veces ha sido incorrecta. Pero es la única información que tenemos y como ciudadano externo yo agradezco que haya por lo menos un indicio de qué está pasando, porque todos los demás calladitos. ¿Por Pablo. qué? Bueno, hablando de declaraciones infortunadas, creo que otro que está jugando muy mal es el ministro presidente Saldívar. Sí, Sí, A porque ver. de verdad manda señales que comprometen la imparcialidad de la Corte. yo las he estado siguiendo en Twitter y tiene razón de que la Corte no es oposición, aquí no los dijo cuando Sí, vino, pero es donde- contrapeso, ¿no? Pero- Y sí. lo que dice él es, los invito a que vean los fallos, las sentencias de la Corte para que acuerdo. me digan que la Corte no es independiente. Sí, pero a ver, estás jugando mediáticamente en Twitter, a menudo ya, donde sus tweets sí se pueden interpretar como una tomada de partida. Y te pongo un ejemplo. A ver. Hay que leer los tiempos, ¿no? Debemos de leer la voluntad popular. Algo Eso así. lo dijo en un artículo en Milenio Sí. antes que la de la Corte elección. debe Este, escuchar Sí, el mensaje mandato de las urnas. Sí, exacto. Y entonces aquí es preocupante que digamos que en la liturgia populista se lee como si la Corte fuera un tribunal de elección popular. O sea, que debiera de obedecer a las voluntades mayoritarias cuando es ¿Y todo no? lo... No,
Bueno. La Corte no es para... Eso es justo el problema, esa es la confusión de conceptos. No es un tribunal, una instancia de elección popular. Al revés, debe de... No debe de escuchar el mandato de las urnas. Claro que no, debe El mensaje no, de las urnas. debe de Uy, proteger ese es un la gran tema, Constitución. Es un gran tema. Pues muy sí, polémico Es un desde gran... los Sí, padres. exacto. No, Desde los federalistas y los antifederalistas. Debe de proteger los derechos constitucionales, sobre todo los de las minorías. Porque entonces sí puede mandar un despotismo mayoritario. Pero eso es lo que decía Madison. Es lo que le Y preocupa. Hamilton. Exactamente. Pero los antifederalistas decían, no, es más, debemos de elegir a los jueces. A ver, ¿por qué los jueces, espérame, Sí. por qué los jueces gringos son electos para siempre, vitalicios, A nivel federal. a nivel federal? Pero en Para los que no- estados, hay estados donde se eligen jueces. Sí, pero estamos Pablo. hablando de la Suprema Corte. Correcto. ¿Por qué es vitalicio? Por la idea de Hamilton de que lo único que defiende al judicial, que es el poder más frágil Exactamente. frente al ejecutivo y Está. legislativo, es un periodo largo de servicio eso. inamovible. Entonces, para que no se vuelvan vulnerables ante Correcto. grupos políticos coyunturales, Correcto. como Medina Mora, Sí. o como otros lo van a poder volver a seguir siendo, hay que hacer un proceso de designación distinta que proteja a la Correcto. Corte, Sí. sobre todo del despotismo mayoritario. Eso piensa un parte. Yo, y Bueno, por yo cierto, estoy yo de me acuerdo. sumo a Ah, eso. ok, qué Yo bueno. estoy de acuerdo con eso. Pero sí hay el otro lado de la moneda de quien Claro. dice No, que los jueces sí deben de Pero, escuchar a ver, Leo, las urnas. el problema es que ya ha empezado un debate en torno a si la Corte debe o no ser contrapeso. Eso no debería estar sujeto No. a debate. En la Constitución mexicana Está muy claramente está especificado que actúa como contrapeso en la medida en la que puede declarar inconstitucionales leyes e iniciativas presidenciales. En es- El ministro, Y del legislativo. el ministro Saldívar puede decir, sí, revisen los votos del 2019, pero lo que preocupa son los votos que se vienen, los votos de la Corte ante las múltiples acciones de inconstitucionalidad. ¿Y no le das el beneficio que de la se le- duda? A ver, a mí me preocupa, y con todo el respeto y la admiración que le tengo a Arturo Saldívar, por el papel que jugó en los casos de Florence Cassés, de la guardería ABC, donde sí él vivió en carne propia la presión y la injerencia presidencial en la Corte. Pero me parece que está jugando un papel que puede resultar muy peligroso y muy contraproducente. Es presidente de la Corte, para tiene él que para la- equilibrar las... O sea, yo entiendo Pero la déjame posi- terminar, sí, sí. porque Está tomando postura, está sí. tuiteando, Sí. quiere ser un influencer en Twitter, está yendo a programas de televisión. Aquí ha venido y no está Sí, mal. no está mal en la medida en la que sí mantenga la imparcialidad, pero si tú revisas uno por uno sus tweets de los últimos meses, cada vez más asume el lenguaje y los argumentos del presidente De y de la acuerdo. Cuarta Transformación. A ver, Y, Mario. bueno, y eso es lo que uno le cuestiona en su papel tuitero, porque ya empieza a decir cosas como ¿dónde estaban los críticos? Y la Corte no es partido de oposición. Para empezar, los críticos llevamos mucho tiempo aquí argumentando que el proceso de designación de la Corte tiene que ser distinto y que la Corte debe ser contrapeso. Por cierto, Y- yo creo que los ministros de la Corte de Estados Unidos ni Twitter han de tener, ¿no? Ni El cuenta de Twitter. presidente Porque- de la Corte no Sí. ha tuiteado una vez desde que empezó Trump, ni una vez. Porque el papel de un ministro de la Corte no es tuitear y no tuitear con Pero el sí lenguaje. estar en los medios, ¿eh? Yo creo que sí, porque bueno, pues, yo espero que venga, siga viniendo y nos siga A ver, explicando lo que está pasando en la Corte, ¿no? Los ministros que yo más admiro de la Suprema Corte estadounidense, Ruth Bader Ginsburg, por ejemplo, Sí. una ministra liberal, jamás ha tuiteado, ocasionalmente da alguna conferencia, pero incluso la arquitectura de la Suprema Corte estadounidense, esos creo que son 49 escalones, ¿qué es el mensaje que quieren dar? La Corte está retirada del debate político. La Corte está ahí para Por eso, cumplir con una función pero lo que constitucional. dice Saldívar es no, tenemos que también escuchar el mandato de las urnas, tenemos que escuchar lo que nos está diciendo la gente, en particular el Poder Judicial. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero creo que también hay méritos en los argumentos del otro lado, Mario. ¿no? En los argumentos del otro lado yo me declaro Javier Tellista. Exacto, como estuvo ahí el lunes. Sí. Estuvo fantástico Javier y lo resumió en una frase de la Corte cuando funciona bien es
un pasito para atrás, un pasito para adelante. Debe estar o un paso adelante o un paso atrás, Ajá. digamos, del poder político. Del centro de cómo está estructurada el orden constitucional y sus múltiples tensiones políticas alrededor. Digo, porque esa corte que tanto admiramos, Entonces, que es la de Estados Unidos, fue la que declaró constitucional la esclavitud en el siglo Entonces, XIX sí tiene un y la que produjo una guerra civil. Pero también sí tiene inconstitucional. un deber político La esclavitud. en tanto No, constitucional. escucha Y después el anticonstitucional. arte de Luego, los tiempos, Sí. las discusiones de principios fundamentales valorativos como la esclavitud, como el aborto, como hay montones de temas que El New Deal. en que las mayorías y cómo se mueven, Sí. la Corte tiene que ser responsiva a los nuevos tiempos, también imaginar los nuevos tiempos, pero con un ritmo moderado. Tiene un deber de prudencia, eso sí diría, pero Sí. no diría que tiene que ser aislada políticamente. A ver, yo no estoy pero quiero argumentando. continuar todavía y A ver. solo llevo 30 Sí, segundos. perdón. En segundo lugar, creo que es muy importante el tema de Saldívar, porque yo creo que si queremos proteger a la Suprema Corte de Justicia en estos tiempos, lo que tenemos que hacer es, de hecho, apoyar a Saldívar. Su trayectoria es tan casi intachable, no conozco los múltiples detalles, que seguro tiene toda una carrera tan compleja y ahora ya larga, pero ha tenido momentos brillantes Saldívar en su trayectoria. Desde el caso que hablábamos un poco antes de entrar a cámaras de Florence Cassés, que yo creo que estuvo fantástico. También ha defendido derechos continuamente. Su manera en que introdujo el tema de la responsabilidad pública de los servidores públicos con el caso ABC hizo una nueva jurisprudencia en el país. No, porque No. no paró, no pasó. bueno, no pasó, pero no. es todavía hoy un sí, antecedente. pero es un gran proyecto. Es un antecedente que Sí, se sigue sí, discutiendo y se seguirá sí, discutiendo, sí, que sí. el propio Saldívar arriesgó el pellejo en esa. Y creo también- fue Calderón el que lo paró, el Entonces, tema. y hoy se ha vuelto por los cambios y recambios, los nuevos ministros que van llegando en el auténtico decano, además de presidente. Tiene también una visión de transformación del Consejo de la Judicatura que no me parece, hay que ver los detalles también, pero no me parece mal. Entonces, Y de, en este y de momento- erradicar la corrupción en el Poder Judicial, que sí existe. Que sí existe. A Y, ver, y a ver. va por esa vía. Entonces, en ese Sí. sentido, creo que fijarnos solamente en las palabras que se tuiteó o no es un juicio insuficiente en un momento delicado en el que deberíamos ver en él, sobre todo, un pilar y no un adversario. A ver, me está diciendo el productor sí. que nos quedan 3 minutos, 1 minuto cada quien para concluir. Perdón, pero se nos acabó el tiempo. Pablo. No son excluyentes. Aplaudirle a Saldívar a ojos cerrados, todo y por todo, no. Pero Y ¿quién en hace eso estoy, eso? es lo que pediste. Yo no estoy de acuerdo. O sea, No pedí eso. A ver, ayer fue a un programa con dos propagandistas sin escrúpulos, John Ackerman y Sabina Berman, que o sea, son aplaudidores profesionales, y a decir que no, pero a decir que López Obrador nunca lo había presionado. Puede ser verdad, pero eso Acá también lo dijo. eso ayuda a López Obrador. Pablo. Ya, pero a ver, hay una historia. Estás hablando de ser un contrapeso. Sí. Hay una historia. Warren Burger, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos en 69, Sí. fue designado por Richard Nixon. Sí. Él fue el que redactó los artículos no los artículos de impeachment, pero fue el que bloqueó el indulto de Nixon a no presentar las El grabaciones. famoso caso Estados de Unidos Warren. contra Ajá. Richard Nixon. ¿no? Sí. Para Entonces, hacer públicas las grabaciones. En México hay una historia de animadversión de muchos años de López Obrador contra la Corte, desde el paraje San Juan hasta los alcahuetes del poder, hasta preguntarle al pueblo que qué ha hecho la Corte por el país. Me parece muy responsable que Saldívar salga mediáticamente, públicamente, en un programa de propaganda a decir que López Obrador es un gran amigo de la Corte. Eso es irresponsable históricamente. A ver, 1 minuto, Denis. Sí hay que apoyar a Saldívar en los temas que tienen que ver con la defensa de la autonomía, la imparcialidad y la transformación del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción. Yo creo que sí hay que pedirle mucha más prudencia en cuanto a sus posicionamientos públicos, donde parece más un porrista del presidente que un defensor de la autonomía de la Corte. Claro. Y termino. Así lo ves. Y termino. Yo también. Para parar las críticas de quienes decimos que la 4T quiere colonizar a la Corte, para que nos demuestren que no tenemos razón, cambien el proceso de designación. Bueno, O sea, vamos a ver inauguren un proceso riguroso, deliberativo, público de auscultación, papel que
el Senado se ha rehusado a jugar en momentos anteriores y por eso tuvimos un Medina Mora. Inauguren un proceso con ternas donde haya perfiles donde importe más la trayectoria que la afinidad, y dignifiquen a la Suprema Corte en vez de estar emulando a presidentes que han tratado de ponerla a su servicio. Yo creo que esa es la gran oportunidad y el gran reto ahora que se abre un proceso de designación de un ministro nuevo. Mario, Yo un minuto. creo que Denise es tibia al decir que lo que le pidas al diario es prudencia en su estrategia de comunicación. Creo que hay que pedirle más en este caso. No solo eso, hay que pedirle claridad por el bien de la Corte sobre lo que pasó con Medina Mora. Lo demás me importa menos. Lo que sí me importa es que la Suprema Corte hoy Él debería de proteja su decir- prestigio. No sé si él, pero él debería crear el medio ambiente en el que todos podamos saber, porque no está bien que aquellos que fueron encargados de proteger la Constitución con mandato, con parte del mandato popular transferido vía el Senado y vía el Ejecutivo, para esa tarea tan difícil, puedan de repente irse sin explicar. Sería más lógico que otros puestos se pudieran ir sin dar explicaciones. Esto no está bien. Bueno, oigan, qué privilegio, como siempre, debatir con ustedes. Qué tema, ¿eh? Es buenísimo este tema por la gran cantidad de asuntos que están involucrados. Gracias, Pablo. Gracias, Leo. Mario. Gracias, Denise. Hacemos una breve pausa y ahora viene Julio Ríos Figueroa, quien es un experto en la Suprema Corte para hablar precisamente de la sucesión, de qué podemos esperar de la sucesión de Medina Mora en la Corte. Regresamos en un momento más. Bueno, me da mucho gusto recibir a Julio Ríos Figueroa. Él es profesor investigador del CIDE y quien ha estudiado, pues desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo, ¿qué tal? A la Corte, ¿no? Más que desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sí, desde ciencia política. Exacto. Y es muy importante precisamente en este debate que hemos tenido esta semana de los contrapesos, ¿no? ¿Cómo ves tú la renuncia de Medina Mora en ese sentido, Julio? No, a mí no me gustó el modo como se hizo. Sí. ¿No? Yo creo que, como ya se ha dicho mucho, era muy difícil defender al exministro ahora. Sí. Pero no me gustó cómo se hizo. Yo creo que se perdió una oportunidad. Es la primera renuncia en democracia. Sí. Y el precedente que se sienta es muy malo. O sea, podemos afirmar que los jueces en México, los ministros en particular, hoy son menos independientes que ayer porque se vació de contenido la cláusula, una de las cláusulas constitucionales que les daba una garantía de independencia. Que es las causas graves. Que es lo de las causas graves. Así ¿no? es. Yo escuché ayer... Pero así lo dirías que se ha perdido la independencia porque no se cumplió la cláusula de causas graves. Mira, hay dos conceptos de independencia. Sí. Un concepto es el de las garantías de independencia, lo Sí. que creemos que les da independencia. Como Cómo se 15 nombran, años. cuánto tiempo duran, Sí. cómo se les puede sacar del puesto, etcétera. Hay otro concepto que es el del desempeño. Sí. Por ejemplo, el ministro Saldívar ha estado enfatizando, muéstrenme una sentencia en donde... Ese es el concepto de desempeño. Sí. Igual se dice, el ministro González Alcántara decidió de este modo, mostró independencia. Bueno, el concepto de desempeño es más difícil de probar. Sí. Se tienen que tomar una Es a posteriori, ya, porque, Es a ¿no? posteriori, una Claro, serie claro. larga de decisiones, varía por tema, Sí. es muy difícil. Sí. El de garantías institucionales de independencia es más fácil porque ahí están en las constituciones. Sí, sí, sí. Una de las Y para eso están diseñadas, por para cierto. eso están diseñadas. Teníamos una cláusula buena que era la de las causas graves. Sí. Y se vació de contenido. Muchas veces decimos, ¿por qué nuestra Constitución no funciona? Bueno, hemos sido testigos de cómo le vaciaron la eficacia a la Constitución. Y precisamente de uno de los miembros que hasta la semana pasada tenía que defender e interpretar esa Constitución. Exactamente. No, o sea, no estamos diciendo que es cualquier hijo del vecino, Sí, sino exacto. que es un ministro de un tribunal constitucional que vacía, digamos, esa cláusula. Pero déjame preguntarte, ¿quién es el responsable de haber vaciado eso? ¿Es Medina Mora? Aquí se decía, a lo mejor la Corte, la Suprema Corte debió de haber presionado para darle contenido a eso. ¿Es el presidente? ¿Es el Senado? ¿Son todos?
A ¿Quiénes ver, son, Julio? Yo creo que fundamentalmente el presidente y el Senado. Ok. Te voy a decir por qué. Porque lo que dice es, la renuncia procede por causa grave. Sí. El ministro mandó su renuncia sin explicar por qué renunciaba. El presidente la aceptó sin demandarle una justificación y después el Senado la aceptó sin demandarle una justificación. Entonces yo creo que le debieron de haber dicho, expon, por favor, tus razones, las causas graves. Y yo escuché ayer, por ejemplo, al senador Martí Batres diciendo que si hay una renuncia es porque hay causa grave. Es decir, si la Constitución dice que solo se renuncia por causa grave, quiere decir que si ves una renuncia es porque hay una causa grave. No, bueno, es una tautología. Es una falacia de afirmación del consecuente, ¿no? O sea, es tanto como decir, si ves el piso mojado, es porque llovió. Pues no, puede estar mojado por otras causas. Así es. Ahora, aquí a lo mejor, aquí ya entra la sospecha y la especulación, es que a nadie le convenía decir cuál era esa causa grave. Y cuando pensamos en eso es que efectivamente el gobierno, el Ejecutivo, en contubernio con el Senado, presionó a Medina Mora para que para que renunciara como ministro, ¿no? Puede ser. Ahí puede ser, claro. Puede ser. Pero es que eso es lo que desata la especulación, la falta de información. Y ahora, pues la especulación, pues no la despejaron, no despejaron todas estas dudas y todas estas posibilidades. Pudieron haber hecho un juicio político, pudieron haber procedido de mejor modo, de tal modo que para las siguientes renuncias quede un precedente. Quede un precedente de cómo se debe proceder, digamos, para la renuncia de un ministro o para el juicio político de un ministro. A mí se me hace que la señal que mandan a los otros ministros, a los magistrados y a los jueces no es buena. No es buena. No es buena. Y yo te preguntaría, como politólogo, ¿cuál es la consecuencia para la democracia liberal del tema de un poder judicial? Porque aquí lo hemos estado debatiendo esta semana de si la Corte, como dijo el ministro Saldívar, debe de escuchar o no el mandato de las urnas, el mensaje de las urnas. ¿Cuál es tu postura al respecto, Julio? Mira, a ver, o sea, en particular la Corte Suprema tiene un origen de nombramiento político, indirecto, ¿no? Correcto. Lo eligen no los ciudadanos, sino los otros dos poderes. Nuestros representantes. Sí. Entonces, no se puede despegar, por supuesto, del sentir popular. Hay muchos estudios que justamente tratan de ver cómo la Corte sigue a la opinión pública. Correcto. Y algunos de cómo a veces la Corte también incide un poco en la opinión pública, ¿no? En Estados Unidos lo que yo recuerdo cuando yo estudié hace mucho tiempo es que decían que efectivamente los ministros siguen a la opinión pública. Sí, eso es de lo que hay más evidencia. Exacto, evidencia empírica, ¿no? Evidencia empírica. Con los fallos a posteriori ven que efectivamente la Corte acaba haciéndole caso a lo que quiere la gente, ¿no? Y eso yo creo que está bien. Sí. La cosa es cómo llegas a empatar estas dos cosas. Si llegas de un modo gradual a través de interpretación de la Constitución en distintos casos, con los nombramientos que toca al presidente en turno, si hay un cambio de gobierno en el otro sentido en pocos años, pues a lo mejor la Corte se vuelve a balancear. O sea, va poco a poco siguiendo. En ese sentido hay una definición de la Corte como el poder frío, ¿no? Que no debe de estar al tanto de lo caliente que está la opinión pública, sobre todo ahorita con el cambio de gobierno, con un supuesto cambio de régimen, debería haber un poder frío que debería ser el judicial, ¿no? Por eso las garantías de independencia. Así es. Porque lo que quieres es que este poder juegue un papel distinto al del Ejecutivo y Legislativo, órganos directamente electos. Ahora, otros dirían, pero eso no es democrático. Muy democrático que digamos. Pues mira, somos democracia constitucional, o sea, ya no hay democracias directas, puramente representativas. No, es una democracia representativa y constitucional. En la medida en la que tengamos esto, el Poder Judicial juega un papel diferente al de los otros dos poderes que son directamente electos. Así es. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿qué viene? Sobre todo, tú has demostrado, tú has hecho estudios muy interesantes, entre otras, descubriste el tema del nepotismo. O sea, sí hay, y aquí lo dijo en esta mesa el ministro presidente, sí hay problemas en la Corte, sí hay problemas en el Poder Judicial Federal. Déjame ampliarlo, ¿no?
No, hay muchos problemas reconocidos por el presidente Saldívar de manera bastante valiente y abierta, reconocidos por los otros candidatos a la presidencia de la Corte, el ministro Pardo, o sea, todos los que presentaron sus proyectos para presidir la Corte. Y además, bueno, hay que reconocerle al licenciado Felipe Borrego, ex consejero de la Judicatura, que fue también el que luchó por sacar en particular el tema del nepotismo. No, hay muchísimas cosas. Yo estoy a favor de que el Poder Judicial se mejore, se haga más eficiente, pero también se debe de proteger. O sea, a mí lo que no me gustó de digamos, este episodio de renuncia es que se junta con otros temas que a mí ya no me gustan tanto. El montón de iniciativas legislativas para reformar el Poder Judicial, tanto reformas constitucionales como legales. Hay en el Congreso 37 iniciativas. Y es una amenaza, es una espada de Damocles, digamos. Es una señal, claro, es una señal pues que no pasa desapercibida. 37, lo encontraron. 37 iniciativas para cambiar el Poder Judicial. Sí, además la retórica hostil del presidente y también de algunos legisladores diciendo hay que limpiar el Poder Judicial, hay que darles una sacudida, son esto, son lo otro. Si combinas el modo como se procesó la renuncia, las iniciativas como señales de que ahí les va y además tenemos mayorías en el Congreso, y la retórica, es una combinación que puede ser muy peligrosa. Es muy peligrosa, pero déjame ponerte un caso que tú conoces bien, y regresamos al caso de Estados Unidos. La Corte, en la época de Roosevelt, fue la que consistentemente le estuvo parando las iniciativas del New Deal, del nuevo trato, que pues de alguna manera cambió la política estadounidense, ¿no? Y Roosevelt igualito, los amenazó con meterles más ministros, cotidianamente hablaba mal de los ministros, etcétera, ¿no? Sí. Ese es un caso... No, muy interesante. No, yo creo que, a ver... ¿Y quién tenía razón? ¿Roosevelt o la Suprema Corte en ese momento, Mira, Julio? ¿No? La Corte en ese momento estaba oponiéndose consistentemente a las políticas de un presidente tremendamente popular y que tenía control del Congreso, completito. Que tenía control del Congreso. Entonces era una amenaza creíble, como no está el número de jueces en la Constitución americana, entonces era una amenaza creíble, pues vamos a aumentar el número y los voy a nombrar yo. Y en ese momento un ministro cambió y la mayoría pasó de ser 5-4 en contra de Roosevelt a 5-4 a favor de Roosevelt. Ahí está. Hay un elemento bien importante que se rescata de ese episodio en la literatura, que es el papel de la opinión pública. Sí. Porque todo el mundo estaba en contra de la Corte cuando se oponía a Roosevelt. Cuando Roosevelt anunció el cambio en el número de ministros, la opinión pública salió en contra de Roosevelt, a favor de la Corte, diciendo, ojo, sí queremos el nuevo trato, pero no queremos intervención en el Poder Judicial. No queremos que se altere, que se mine la independencia judicial, porque eso nos protege a todos. A raíz de ese debate público muy fuerte, Roosevelt se detuvo y un ministro cambió. Bueno, cambiaron los dos en ese sentido. Cambiaron los dos. Exacto. Pero la independencia... Ahora tráelo para México ahorita, porque parecería un caso hecho a la medida. Un ejecutivo muy popular, que tiene control de ambas cámaras, en fin... Sí, yo ya lo he dicho. Que amenaza al judicial, en fin. Mira, ahí lo que a mí me preocupa es que nuestra Corte y nuestro Poder Judicial tienen una crisis de legitimidad. Sí. Por su desempeño en los últimos 25 años, no han logrado ganarse un apoyo popular mayoritario que en una circunstancia como esta salga a decir, cuídeme a la Corte. Pero era imposible. O sea, a ver, yo creo que la de verdadera independencia del Poder Judicial quizá tenga 20 años, o sea, con la reforma de Zedillo para acá. Sí, también la de Costa Rica, por eso, también la de Colombia, y ellos sí lograron, a través de su jurisprudencia, que la Corte, que la gente los conozca. ¿Y por qué en México no hemos logrado eso, Julio? Yo creo que porque nuestra Corte ha ido caminando en el sentido correcto del 94 para acá, pero a un paso muy lento. Okay. O sea, han ido haciendo cosas muy bien, yo se los reconozco. Pero
con una pendiente positiva muy chiquitita. Y en Colombia y en Costa Rica fue mayor, digamos. Fue mayor. Sí. Fue mayor. También fue más acelerado, digamos. Más acelerado. El acceso, llevar casos al Poder Judicial en México es dificilísimo. Nuestro amparo es caro, es complicado. En Colombia y en Costa Rica, cualquier persona, cualquier día puede interponer un caso sin siquiera saber escribir. Tú le dictas a un juez, se me violó un derecho. Sí. El juez lo transcribe y su decisión se manda a la Corte Constitucional. Esto en Colombia. En México llegar a la Suprema Corte un amparo por lo dificilísimo. menos creo que cuesta, el otro día escuché 70,000 pesos. Entonces, no cualquiera puede ampararse, ¿no? Entonces, eso también explica el movimiento lento de la Corte hacia la defensa sustantiva de derechos de todos. Sí. Ahora, no habíamos tenido un gobierno unificado, pero se combinaron las dos cosas hoy. Sí. Una poca legitimidad de la Corte, poco reconocimiento social y gobierno unificado adverso a la Corte. Es la combinación peligrosa. Tengo tiempo para una última pregunta. En ese sentido, ¿cómo ves el papel que está jugando el ministro presidente? En esa conjunción de gobierno unificado más una Corte que todavía no gana o se ha ganado su legitimidad, según tú. Está caminando en una línea muy delgada, Leo. Sí. Yo creo que él está activamente tratando de proteger al Poder Judicial y a la Corte y que se da cuenta de la circunstancia. A ver si le sale, porque está tomando decisiones arriesgadas que se pueden ir en un sentido o en otro. Pero yo creo que, a mí me gustaría que, por ejemplo, hubiera salido a defender, no al ministro Medina Mora, pero sí a la cláusula de garantía de independencia de las causas graves. Pues sí. Bueno, pues Julio, muchas gracias por venir, como siempre, muy interesante tu postura. Muchas gracias. Gracias a ti, Leo. Julio Ríos, por cierto, le recomiendo mucho que lea el artículo de Julio Ríos sobre el nepotismo en el Poder Judicial. Ahí póngale Julio Ríos, nepotismo, Poder Judicial en Google y llegará, ¿no?, a ese ensayo. Gracias, Julio. Hacemos una pausa y regresamos con Daniel Vázquez para platicar del impacto de la impunidad en los derechos humanos, los derechos económicos y sociales. Regresamos. La organización sin fines de lucro Impunidad Cero presentó un estudio llamado El impacto en la impunidad en los derechos económicos y sociales. La investigación muestra que la impunidad no solo tiene consecuencias en el sistema de justicia de México, sino que afecta directamente el desarrollo y la vida de los mexicanos. Por ejemplo, en el Producto Interno Bruto per cápita de las naciones, en los niveles de escolaridad de la población, en el derecho a una vida digna, en la salud, entre otros. Y esta noche me acompaña Daniel Vázquez, investigador de Impunidad Cero y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Muy buenas noches. Gracias por el espacio. A ver, un poco amplíanos más lo que encontraron. Te cuento lo que hicimos. Sí. Lo que hicimos fueron 2 bases de datos. Una base de datos a nivel mundial en 5 años, 2013 a 2017. Recuperamos 113 países. La mala noticia de los datos, tanto de impunidad en específico de esa base de datos, es que la región más impune del mundo es América Latina. Y dentro ¿Más que África? Más que África. De hecho, es América Latina y luego África subsahariana, precisamente. Okay. Entonces, sí, estamos por debajo de África. Y dentro de los países que integran América Latina, México es el 5º peor lugar. Pues solamente estamos en mejores condiciones de 3 países de Centroamérica y Bolivia. Esto es consistente con lo que hizo la Universidad de las Américas, ¿no? Con el índice de impunidad, ¿no? Se construye con componentes distintos, pero sí, los resultados son muy parecidos. Los resultados es México está muy mal en impunidad, América Latina está muy mal en impunidad. Así es. Y la otra base de datos que hicimos fue una a nivel local, porque queríamos ver también las variaciones específicamente en el caso de México. Entonces, ahí lo que recuperamos fueron las 32 entidades federativas. Y ahí eso lo trabajamos entre el 2010 y 2016. La fuente es la ENVIPE del INEGI, la encuesta de victimización. Específicamente trabajamos con la totalidad de delitos y cuales la persona encuestada dice, en mi caso no ha pasado nada. Entonces, pues ahí hay un caso claro de impunidad. Son altísimos los niveles de impunidad. La entidad federativa en promedio en todos esos años, 2010-2016, la entidad federativa peor ubicada es Guerrero, con el 98% de nivel de impunidad. O sea, que cuando dices 98%, es que 98% de los casos
de criminalidad quedaron impunes. La gente dijo, en mi caso no ha pasado nada. Nada. Absolutamente nada, ¿no? Ok. 98%. El mejor ubicado sería Baja California, también en promedio, pero no es ni de cerca una buena noticia porque tiene el 92% de impunidad. 92%. Nuestras variaciones son entre 92 y 98% de impunidad. Qué cosa. Y tal vez el elemento nuevo, porque en realidad, como bien sabes, no es nuevo la medición de la impunidad, es que nosotros quisimos relacionarla con algo distinto al sistema de justicia, porque casi siempre se le piensa como un problema pues, de la democracia y su baja calidad, de que no tenemos Estado democrático de derecho. Y nosotros estábamos seguros, y así salió en los resultados, que la impunidad impacta también en otras esferas de la vida, ¿no? Justamente, por ejemplo, en nuestro derecho a la salud, en nuestro derecho a la educación, en varios otros derechos económicos y sociales. A ver, ¿cómo? Danos un ejemplo. A ver, ¿cómo la impunidad afecta la salud de los mexicanos? Mira, es un buen ejemplo, más bien es una buena pregunta. Lo primero relevante es que cuando pensamos en impunidad casi siempre pensamos en materia penal. Correcto. Y efectivamente hay impunidad, pero no basta la falta de castigo en materia penal, también tiene que haber puede haber una falta de castigo en materia de responsabilidad administrativa o en materia de responsabilidad también de derechos humanos. Entonces, si por ejemplo un servidor público hace una licitación amañada, el problema que tienes con esa licitación amañada es que tienes un sobrecosto, te aumentan los costos, por ejemplo, de la compraventa de medicinas. Y en la medicina, y en la medida que te aumenta entre 30 y 50% el costo de las medicinas, el problema que tienes es que tienes un presupuesto más pequeño. Piénsalo para cualquier otra cosa, ¿no? Para contratar medicamentos, para infraestructura médica, en fin, ¿no? Pensando justamente solo en el derecho a la medicina. Y en esa medida, pues el Estado va a tener menos recursos para poder garantizar, proteger y promover el derecho a la salud en este caso. Fíjate qué interesante que mencionas eso, porque yo creí que me ibas a decir, no, bueno, pues cuando un doctor la riega, no tiene, pues queda impune, ¿no? Las probabilidades de que haya un castigo a un error médico. Y ese también es un buen ejemplo, claro. Yo pensaba en el del presupuesto porque con un solo acto de corrupción impactas a miles de personas, ¿no? Claro. Pero el del médico también es un buen ejemplo de impunidad. O incluso no en el médico, pensemos en el supervisor que tiene que mirar las medidas de salubridad, tanto de una escuela, por ejemplo, o de un hospital o de una mina, y recibe un soborno para decir, aquí todo va muy bien. Y en consecuencia, pues ahí las personas que vayan al hospital van a tener violaciones a sus derechos humanos, en el derecho a la salud en particular. Los niños que vayan al colegio seguramente tendrán problemas porque ese colegio no cumple con las medidas de salubridad. Y lo mismo sucederá con los trabajadores que vayan a la mina, como ya sucedió en el caso de... Pero lo que nos estás pintando, Daniel, es un país donde no hay consecuencias, donde no hay responsabilidad. Creo que esa es la palabra, responsabilidad por los actos que uno comete. Y ese es el principal problema y esos justamente serían como los costos de la impunidad. Fíjate, lo que nosotros perdemos, lo que nosotros encontramos para ir a los resultados y a la carnita, que es lo más interesante, es que perdemos hasta 3.7 años de esperanza de vida. La impunidad nos cuesta 3.7 años de esperanza de vida. Esto se puede mirar con un par de ejemplos. Oye, que no es poca cosa porque la última vez que vi la esperanza de vida andaba en 70 y tantos, es decir, el 5% es más o menos de la esperanza de vida nos cuesta la impunidad. Totalmente, es muchísimo, porque además es uno de los indicadores que cuesta mucho trabajo aumentar porque están involucrados muchos derechos, salud, alimentación, vida digna, ahí hay muchos derechos. O sea, los mexicanos, déjame ponerte así, vivimos 5% menos por culpa de la impunidad. Y vivimos 5% menos que la gente que vive en Dinamarca, en Finlandia o en Noruega, que tienen los mayores niveles o los menores niveles de impunidad, en consecuencia los mayores niveles de bienestar. Pero vivimos un poquito más, por ejemplo, que países que se encuentran en peores condiciones de impunidad, como sería Honduras, en donde la esperanza de vida es de 73 años, ¿no? Entonces ahí se nota con mucha claridad. Pero eso impacta también al interior, ¿eh? Es decir, en Nuevo León, por ejemplo, que tiene un nivel en 2015, tenía un nivel de impunidad del 95% y su esperanza de vida era de 76 años. Si contrastamos en ese mismo año Nuevo León, que es el que tenía ese nivel de impunidad, con Guerrero, que ya adelantaba que es el peor, que tiene 98% de impunidad, tiene 3.5 años menos de su expectativa de vida. Es decir, impacta como país, pero impacta también de forma controlado regional. por eso, digamos, en la ecuación, uno diría, no me quiero poner muy técnico, ¿es controlado por nivel de desarrollo económico? Sí, le metemos población y le metemos PIB per cápita, sí, tiene varios niveles de control. De hecho, mira que bueno, para decirle a la gente, esto quiere decir que lo que explica eso es la
impunidad, no el mayor nivel socioeconómico que hay entre Nuevo León y Guerrero. Muy bien, es achacable estrictamente a la impunidad. Exactamente. Hay un tema variables, estadístico. pero esto es achacable estrictamente a la impunidad. Así es. Otro de los elementos bien importantes, por ejemplo, es que perdemos 4.7 años de escolaridad promedio, que es un montón. No, es una barbaridad. Claro. Entonces ahí de inmediato lo que encuentras es el derecho a la educación, pero no solo, porque también el problema que tenemos es que no logramos tener mejores recursos humanos que en consecuencia pues jalen más inversión, que haya más desarrollo. 4.7 años de escolaridad promedio. Y ahí también está claro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o Alemania, que son países que tienen entre 13 y 14 años de escolaridad promedio con muy bajo nivel de impunidad, y los países que tienen la mayor nivel de impunidad, como Liberia, Camboya o Pakistán, que tienen entre 3.7 y 4.8 años de escolaridad promedio. Entonces, ¿Cómo afecta? Digo, ahora danos otra vez ejemplos de cómo afecta la impunidad la educación, Daniel. Mira, en el caso de educación es bien interesante. Supongamos que llegas a un colegio público en una comunidad rural y la directora te dice, mira, pues vamos a inscribir a la niña, muy bien, cumple con la edad, tiene todos los requisitos correspondientes, usted solamente tiene que pagar esta cuota, es voluntaria. Pero si no la paga, pues no la vamos a inscribir. Es voluntariamente a fuerza. Es voluntariamente a fuerza. Pues en realidad lo que tenemos ahí es algo casi como, es una extorsión. Sí, claro. Si a la directora nunca le hicieron una responsabilidad administrativa por cobrar cuotas voluntarias, ella lo va a seguir haciendo todos los años, independientemente de que sea de buena voluntad, de que gaste. Y algunos niños efectivamente se quedan fuera de la escuela porque sus papás no tienen para pagar dinero para pagar. Entonces ahí tienes un acto de corrupción que se mantiene impune. Y esto es un punto importante. En la medida que se mantiene impune, lo que tenemos es una expectativa fundada de la ausencia de castigo y entonces ese acto se va a repetir en el futuro. No, totalmente. Hay incentivos para seguirlo cometiendo. La impunidad es un incentivo para mantener justamente las violaciones en derechos. Danos más datos, a ver, Daniel, de lo que encontraron. Recuperamos todavía. Otro de los elementos interesantes que encontramos fue en el rezago educativo. Ese lo analizamos estrictamente en el caso de México. En particular, trabajamos con las entidades federativas utilizando los datos del Coneval. Y una cosa bien interesante, mira, con Guerrero podemos ejemplificar en el 2016. Guerrero en el 2016 tiene 99% de impunidad, es su peor año. Sí. Si en vez de tener 99% de impunidad bajara 30 puntos, fuera de 99 a 69% de impunidad, que digo, es una mejoría, no está mal, su rezago educativo bajaría de 25% de la población a 18.9% de la población. Otra vez, esos 6 puntos de diferencia son achacables estrictamente a la impunidad. Y son miles de niños. Son miles de niños. De niños o jóvenes. Claro, que tiene que ver con, otra vez, dinero desviado en el presupuesto, políticas públicas mal hechas estrictamente para beneficiar intereses particulares, que es un problema de captura, calidad de la educación que no es bien diseñada porque no se recuperan los estándares internacionales de derechos, del derecho a la educación. Son varios de ese tipo de elementos. ¿Sabes qué? Me gusta mucho este estudio porque sí nos abre más la perspectiva de lo que siempre habíamos hablado de la impunidad que tiene que ver con la parte penal, de criminalidad, de que en este país suben los delitos porque quedan impunes. Pues no son nada más los delitos. Es muy interesante esto, es ampliar la visión de que es la economía, la educación, la salud, etcétera, ¿no? Sí, es nuestro bienestar. Es nuestro bienestar, así es. Totalmente. Pues gracias, Daniel. Perdón, ¿dónde se consigue el estudio? Mira, lo puedes identificar en 2 lugares. Uno es en Este País, que es la versión un poco más sencilla, más light, por decirle así, porque es la que se puede leer con más agilidad. Pero si quieren ver los elementos más técnicos de los modelos estadísticos y de cómo lo construimos, en la página de Impunidad Cero. En la página de impunidad0.org, ahí tenemos una versión ampliada. A mí me gusta ver esas cosas. Sí, yo sé. Pero ya digo, aquí los aburre tremendo a la audiencia. Pero en fin, gracias Daniel, gracias a Daniel Vázquez, muchas felicidades a Impunidad Cero, a la revista Este País, a nuestro amigo Federico Rey Ceroles, ¿no? Porque estuvo involucrado en esto, ¿no? Sí. Gracias a todos ellos y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.